Muy buenos días. ¿Podemos empezar la clase? Bien, comenzaremos entonces. A ver, ¿dónde empezamos? Aquí. Se puede ver, ¿no? La pantalla. Sí, licenciado. Bien, estábamos en esto, ¿no? De crear... Inicialmente hemos creado la clase. Dentro de la clase le hemos puesto los atributos, le hemos puesto los métodos y ya con eso hemos creado el objeto, ¿no? O hacer ese enlace entre clases. Entonces veremos un poco cómo ya se hace uso de eso. Lo haremos directamente aquí. Nos crearemos a ver un nuevo proyecto. Estábamos con Java, Java with Ant y Java aplicaciones. Y le pondremos un nombre. Por ejemplo, que sea proyecto 1. O que sea proyecto, a ver, 2. Un proyecto 2. Y vamos a crear la clase principal, pero aquí también por si acaso se puede modificar el nombre de la clase principal, que se llame principal. Y ya está, nuestro proyecto se llama proyecto 2 y tiene la primera clase que se llama principal y justamente es el que tiene el método voidMain. No, estos comentarios usualmente lo borramos y lo borramos. Entonces haremos ese ejemplo sencillito de esa calculadora para que se entienda cómo se utiliza. Entonces para eso puedo crearme una nueva clase, Java Class, aquí en el paquete, ¿no? Le hago clic derecho, nuevo y Java Class. Y le vamos a colocar un nombre que se llame calculadora. Le ponemos el nombre y finalizamos. Y ya está, ya tengo dos clases, ¿no? El principal y calculadora. Entonces empezaremos con el principal. Entonces una clase, estamos repasando un poco, tiene no su nombre, en este caso es principal, y aquí vienen los atributos que va a tener esta clase, y aquí van a ir los métodos, ¿no? Así, ¿no? Y el primer método que tenemos es el void main. Y aquí adentro es donde vamos a colocar nuestro código principal, el que se va a ejecutar, ¿no?
Nuestra calculadora también lo podemos hacer así. Es la clase calculadora, no tiene nada. Entonces aquí vamos a colocar sus atributos y por aquí abajo sus métodos. Entonces para los atributos, bueno, es una calculadora, haremos uno bien sencillito. Haremos que sea dos variables, ¿no? No sé, un número 1 y un int, un número 2. No, hemos dicho que estos atributos podrían ser las variables, ¿no?, que vamos a utilizar. Y los métodos serían las acciones que va a realizar esta clase. Por ejemplo, esta clase calculadora que realice algunas acciones, ¿no? Como, a ver, regresaremos por aquí, y aquí, ¿no? Cuando hemos creado los métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos crear uno de este tipo, que sea público y void. Ahorita vamos a ver diferentes variantes aquí. Haremos este sencillo. Público, void y el nombre del método, ¿no?, que sea sumar. Sumar números, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y es más, aquí podemos colocar uno más, int, que sea resultado, ¿no? Y en sumar, que sea ese resultado sea igual al número 1 más el número 2. Así quedaría, ¿no? Esto sería una forma bien simple, sencilla, ¿no? La clase calculadora tiene sus atributos, que serían las variables que voy a utilizar. Por ejemplo, número 1, número 2 y la variable resultado. Y tiene sus métodos. Un método que dice sumar números. ¿Y qué hace el método sumar números? Suma el número 1 y el número 2. Y este resultado justamente lo almacena en la variable que dice resultado, ¿no? Algo así podemos ir creando, ¿no? Podemos agregar diferentes métodos, diferentes atributos. Entonces ahora veremos, bueno, esto hasta ahí lo dejaremos, ¿no? Esta calculadora tiene sus variables y su fórmula lo llamaremos, o su ecuación para resolver. Entonces eso quedaría ahí por el momento. Regresaremos a la clase principal, porque ya hemos visto, ¿no? Aquí esto no puedo ejecutar, calculadora no puedo decir ejecutar, ¿no? No me va a dejar, no hay la clase principal, no hay nada. Entonces, si quiero utilizar esta calculadora, esta clase que se llama calculadora, tengo que utilizar desde aquí. Entonces, para utilizar esa clase, tengo que llamarlo desde aquí. Entonces, eso hemos visto un poco aquí, ¿no? Eso hacíamos al crear el método. Y para crear el método, necesitamos colocar el nombre de la clase y un nombre de objeto, ¿no? Bueno, esa creación del objeto, ¿no?, para acceder a estos métodos y estos atributos. Entonces, hacer ese enlace, necesito colocar el nombre de la clase, o lo pondremos así si quieren, como fórmula. Es el nombre de la clase. Después le ponemos un nombre de objeto. Le ponemos igual, nuevo. Y aquí en realidad es el nombre del constructor. Y punto y coma.
nombre de clase. Así es como deberíamos crear un objeto de la clase calculadora, ¿no? Para poder enlazarme con la clase calculadora. Entonces, ¿cómo sería? Estoy en el principal y quiero conectarme con calculadora. Entonces dice nombre de la clase. La clase se llama calculadora. Y un nombre de objeto que le voy a colocar. Puede ser cualquier nombre. Como recomendación es este mismo nombre, pero en minúsculas. Entonces le podemos poner calculadora. Le ponemos igual, dice nuevo. Y nombre del constructor. Y en realidad más adelante vamos a ir viendo. Este nombre del constructor en realidad es el mismo nombre de la clase. Y la clase se llama calculadora. Y punto y coma. Así queda esto. Entonces con esto ya estoy enlazado con esta clase calculadora. Y puedo utilizar estos métodos, por ejemplo. Y veremos si se puede. Entonces iremos a esas opciones. Regresaremos aquí. Teníamos esto, tenemos esto. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer uso? ¿Cómo se utiliza, no? Entonces todo es a través del objeto, a través de ese nombre de objeto que he creado. No todo voy a hacer a través de eso. Y a ver, ¿qué más nos va a faltar por aquí? Bueno, hasta ahí. Haremos las pruebas. Estoy en mi clase principal. Por ejemplo, a ver, veremos si esto funciona. Run file. Esto pondremos por aquí. Dice sin errores. Hasta ahí, ¿no? Y podemos hacer un pequeño mensaje, ¿no? Y le pondremos ejemplos. A ver, veremos si hasta ahí. Oh, me faltaba esto. A ver. Y ya está. Ejemplos, ¿no? Entonces está bien, funciona. Ahora sí utilizaremos la clase calculadora a través de su objeto que le hemos llamado calculadora. Entonces podemos a ver qué hay en calculadora. Tratar de utilizar estos atributos o estos métodos, veremos si nos deja. Por ejemplo, me crearé una variable int o directamente imprimiremos. ¿Y qué voy a imprimir? Imprimiré, o veremos si nos deja, la calculadora. Y justamente está aquí. Número 1. Voy a imprimir la variable número 1 que pertenece a calculadora. Y veremos. Si nos permite, ¿no? Ya nos imprime algo por aquí, un 0, ¿no? Entonces vamos a asignarle un número. 1 que valga esto y este que valga 2. Y el resultado que esté en 0. No, hasta aquí ya aparentemente está funcionando. Veremos otra vez. Tengo que compilar todo y ejecutar. Ahora sí nos sale aquí. A ver, esto lo voy a ampliar. No, nos sale el mensaje ejemplo o ejemplos y después hemos hecho otro mensaje y el mensaje está o imprime esto, ¿no? Que dice calculadora punto número 1 y esta variable no existe aquí. Este objeto sí está aquí, ¿no? Aquí está, lo he creado. Entonces lo que estoy haciendo aquí dice calculadora
y en realidad dice de la clase calculadora, de esta clase, su variable número 1. Entonces de la clase calculadora, su variable número 1. Y eso estoy imprimiendo, eso sale aquí, ¿no? Entonces puedo hacer lo mismo. Y puedo colocar número 2, ¿no? Y veremos qué pasa ahora. No, me imprime ejemplos 1 y 2. 1 y 2 es estos valores que estaban aquí. Y lo mismo puedo utilizar estos métodos, ¿no? Bueno, antes de hacer este cálculo, aquí, para que sea algo más sencillo, igual imprimiremos. Le pondremos, este es el método sumar. ¿No? Esto por el momento lo quitaremos. Que simplemente sea eso. Nuestra calculadora, sus atributos y su método es sumar números. ¿Y qué hace el método sumar números? Inicialmente solo muestra un mensaje. Entonces, ahora, ¿cómo voy a utilizar este método? Es de la misma forma. Este formato, ¿no? Todo es en función a este nombre de objeto que le hemos puesto calculadora, ¿no? Entonces, hasta aquí, si quieren, en comentario, hemos hecho un uso de los atributos, ¿no? Los atributos podemos utilizarlos así o asignarles a alguna variable, ¿no? Haremos eso más, crearme una variable int x, por ejemplo, y a ver, veremos si nos deja calculadora y punto número 1, y ya está. Entonces esa variable número 1 que está en la clase calculadora, ese es su resultado, su valor, lo voy a almacenar en esta variable x, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, o hacer operaciones. Calculadora 1, el número 1 más, podría ser calculadora punto número 2. O hacer otras operaciones, puedo hacer cualquier cosa utilizando los atributos de otra clase, en este caso de calculadora, ¿no? Aunque esto usualmente no es muy común hacer, pero se puede utilizar también. Ahora, ¿cómo voy a hacer el uso de los métodos? ¿Cómo voy a utilizar el método que tiene nuestra calculadora? Entonces, una primera forma, igual se puede hacer muchas variantes. Una forma sería, bueno, todo hacemos a través de calculadora, ¿no? Calculadora y punto. No se olviden siempre este punto, nos da ayudas, ¿no? Le pongo punto y me dice qué opciones tengo. Por ejemplo, aquí está número 1, número 2 y resultado. Son los atributos que tiene esa clase calculadora. Y por ejemplo, aquí está el otro, el que hemos creado, el método. Dice sumar números. Bueno, y aparte, además aquí me ayuda, ¿no? Sumar números es de tipo void. Número 1 es de tipo entero, ¿no? Entonces puedo seleccionar este. Y ya está. Hasta ahí veremos qué va a pasar. No, esto es lo que nos saca como resultado. Dice ejemplos, eso estaba aquí. Luego hemos impreso estos dos. Número 1 y número 2. Aquí está 1 y 2. Este cálculo, bueno, no estamos haciendo nada. Se queda ahí. Ahora el método. Dice calculadora, pero ahora estoy utilizando justamente el método sumar números que pertenece a la clase calculadora.
Así podemos entender esto. El método de la clase calculadora. Entonces, ¿qué ha hecho el programa? Viene aquí, ejecuta esto y dice ejecutar el método sumar números de la clase calculadora. Va a la clase calculadora, busca ese método que dice sumar números, aquí está, y ejecuta lo que tiene ahí adentro. ¿Qué cosa tiene? En este caso solo tiene un mensaje. Dice, este es el método sumar. Nada más, es todo lo que dice, ¿no? Ejecuta todo esto y regresa. Regresa aquí. Ya, bueno, como ha ejecutado, muestra ese mensaje, regresa aquí y en nuestro caso termina el programa, ¿no? Entonces, se puede hacer esas operaciones. ¿Listo? Ahora iremos viendo diferentes variantes, ¿no? Y hemos visto cómo llamar a los atributos o a los métodos de otra clase. Todo se hace a través de este nombre de objeto. Le he puesto calculadora, no puede ser otro nombre, no hay ningún problema. Por ejemplo, le puedo colocar, no sé, que se llame USB. Y ya está, ¿no? Y todo tiene que ir con ese nombre. USB, este que sea USB. Y así, ¿no? Puede ir también así. Entonces, este es el nombre del objeto que corresponde a esta clase calculadora, ¿no? Y todo podemos hacer la lectura de esa forma, ¿no? La variable número 1 que pertenece a la clase calculadora, ¿no? A través del objeto USB. Pero como les decía, lo más recomendable para que sea fácil de entender, que todo vaya con el mismo nombre de la clase, pero en minúsculas, ¿no? Y así es más fácil de entender. Ahora haremos algunas variantes. Se puede hacer diferentes cosas, ¿no? Trataremos de hacer algunos. Por ejemplo, hemos hecho este método sumar números y está ahí, ¿no? Por el momento lo dejaremos así nomás. Puedo crearme otro que diga público, que también sea void y que diga restar números. Ya tengo otro y voy a empezar a hacer algunas variaciones. Por ejemplo, dentro del paréntesis le voy a colocar A, B. Así. Y vamos a ver cómo funciona esto. Y puedo colocar resultado igual a menos B. Y de repente podría imprimir directamente desde aquí. Lo dejaremos por el momento así. Lo que me interesa ver es esta variación, ¿no? Este no tenía, este sí tiene. Este es otro método. ¿Cuál es la diferencia? Para que funcione este método, cuando lo llamo, aquí he llamado a ese método, y está en ese mismo formato, sumar números, paréntesis, paréntesis, ¿no? Aquí también. No había mucho problema. Pero ¿qué pasa si dentro del paréntesis tengo dos parámetros, ¿no? Que diga int a, int b. Entonces eso quiere decir que cuando llame a restar, tengo que mandarle información de dos números, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? He llamado a calculadora, otra vez iremos con calculadora y punto, y aquí ya está restar números. Y también aquí ya me da un poco de ayuda, ¿no? Me dice restar números, necesita un número entero, bueno, dos números enteros, ¿no? Uno para la variable a y otro para la variable b. Y además es de tipo void, me dice.
Entonces voy a seleccionar ese. Y me obliga a colocar dos números, ¿no? Puedo colocar una variable o directamente números. Por ejemplo, un 9 y un 8. Entonces, si se fijan, ya es un poco diferente, ¿no? Aquí no hay nada y aquí tengo dos números. Entonces, lo que pasa en estos casos es que estos dos números le voy a enviar a este método restar números. Entonces, a ver, veremos hasta ahí. Bueno, todavía no vamos a poder ver, ¿no? Veremos el resultado. Después de hacer la resta, mostraremos ese resultado. Ahora sí. A ver, veremos qué va a pasar. 1, 2, no había problema. Este es el método sumar. Eso era aquí. Después de eso, hay este print y sale 1. ¿De dónde sale este 1? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es que estoy llamando al método restar números y le mando estos dos números, 9 y 8. Entonces me voy a calculadora, restar números, y lo que le he enviado era un 9 y un 8. Entonces, ¿eso a qué equivale? Eso equivale a que esa variable a va a valer 9 y esa variable b va a tener el valor de 8. Así va a estar. No hay ningún problema por aquí. Entonces, eso es lo que pasa. Ese 9 y ese 8 se asigna a esta variable a y b, y con esa a y b hago esa resta y ese resultado está en esta variable. Nada más, y ahí se quedó, ¿no? Entonces, hasta aquí he ejecutado y el valor de la variable resultado ya vale 1, ¿no? Y justamente aquí estoy imprimiendo esa variable, ¿no? Y eso es lo que imprime. Entonces hay esas formas de utilizar los métodos. ¿Listo? Entonces puedo utilizar sus atributos, los métodos. Dentro del método puedo enviar algunos valores también. Entonces esas operaciones podría ir realizando, ¿no? ¿Qué más podría ir realizando? Este otro temita no está por ahí. Más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, en esta mi calculadora. Haremos uno más. Sumar, restar. Haremos otro método que sea público. Y aquí vamos a ver otra diferencia. Este void, aquí lo voy a cambiar por un int. Y que diga multiplicar números. Ya está. Tengo otro método. En este caso ya es int. Y aquí ya me sale algún error. Y vamos a ver un poquito a qué se debe eso. Le pondremos respuesta. Y aquí podría crearme... a ver, veremos. Por el momento lo haré así. Cuando es de tipo void, lo que pasa es que solo se ejecuta lo que está aquí adentro. Y no hace nada más, ¿no? Este igual es void. Se ejecuta esto y nada más.
La diferencia con este int, cuando lo declaro ya no void, ya sea int, le estoy diciendo que este método me tiene que devolver algún valor. Está obligado a devolverme. Entonces esto está casado si quieren, es un kit si quieren, van juntos. Si declaro int, necesariamente tiene que tener su return, una respuesta, me tiene que devolver algo. Es como que le llamo al método multiplicar y multiplicar a cambio me tiene que devolver algo, si es que es int. Cuando es void, le puedo llamar al método, por ejemplo, restar números, pero a cambio no me devuelve nada, ¿no? Entonces hay esa diferencia cuando es void y es int. Si es int, bueno, no necesariamente int, puede ser doble, float, string, ¿no? Este int en realidad hace referencia a que me va a devolver un número, bueno, una variable que sea de tipo int. A eso hace referencia. Entonces veremos este ejemplo, le pondremos 99 y veremos si funciona. Entonces en este caso, ¿cómo voy a ir trabajando? Si es que es de tipo int y además me va a devolver algún valor. Entonces otra vez en el principal llamaremos a ese método calculadora y debe estar por aquí. Aquí está, multiplicar números y punto y coma, ¿no? Normalmente hemos hecho esto, ¿no? Calculadora restar números, calculadora sumar y calculadora multiplicar números, ¿no? Pero aquí hay que hacerle una pequeña modificación. Como multiplicar números me devuelve un valor, si me devuelve, me conviene almacenar ese valor que me está devolviendo en algún lugar. Entonces, por ejemplo, aquí a ver, veremos si es que nos deja un int y igual a calculadora. Y podemos imprimir esa y. Así. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Me declaro una variable y esta variable y le voy a asignar lo que me va a devolver el método multiplicar números. Llamo al método multiplicar números y me tiene que devolver algún número y ese número lo voy a almacenar en esta variable y. ¿No? A ver, hasta ahí veremos si funciona. Y aquí está, es el 99. En ningún lugar aquí tengo 99, solo tengo la variable y. ¿Y la variable y cuánto vale? Vale, dice multiplicar números. Entonces tengo que ir a multiplicar números. Me voy aquí, multiplicar número, y me dice respuesta vale 99, ¿no? Este valor de respuesta, eso es lo que me devuelve. Esta respuesta me devuelve aquí y ese valor es el que estoy almacenando en esta variable y ya puedo utilizar esa variable y, ¿no? Puedo imprimir, hacer operaciones, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay esa diferencia, ¿no? Entre estos métodos, ¿no? El más básico sería este. Simplemente le llamo a este método sumar números y este era de tipo void. Hemos visto, es de tipo void. Como no me devuelve nada, no tiene un return, es de tipo void. Entonces, su resultado no necesito almacenar en alguna otra variable, porque no hay, ¿no? Entonces directamente lo ejecuto. Eso equivale, llama y se ejecuta este código y termina. Y continúa con el programa, ¿no? Hace la siguiente línea. Puedo enviarle parámetros también. Puedo mandarle números.
Puedo decirle, método restar números, tienes que funcionar, pero te voy a dar estos dos números. Con estos dos números vas a trabajar. Le estoy dando estos números al restar números. Y restar números, con esos dos números empieza a trabajar. Y hace sus cálculos, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Esta otra forma. Le digo al método multiplicar números, me tienes que devolver algo, ¿no? Le llamo al multiplicar y le obligo, bueno, está obligado a que me devuelva algo. ¿Por qué está obligado a devolverme algo? Porque multiplicar números ya es de tipo int y está obligado a devolver, ¿no? Return. Ahora aquí también podemos hacer esas variantes, ¿no? Enviarle además números, ¿no? Por ejemplo, hacer esto, ¿no? Haremos otro. Int ac, int d. Incluso podríamos mandarle números y de acuerdo a eso que haga la multiplicación. Y ya me sale aquí errores, ¿no? Porque necesito mandarle algo. Le digo que multiplique 6 y el 5. Le digo multiplicar números, te toca trabajar, pero con estos dos números. Y además me tienes que devolver su resultado y yo lo voy a guardar aquí. Y probaremos. Y me sale 30, ¿no? Le digo multiplicar 6 y 5. Resultado 30. Y en realidad, ¿qué es lo que ha hecho? Llama a multiplicar números y le estoy dando estos dos números, 6 y 5. Calculadora, ¿dónde estás? Multiplicar números, tiene 6 y tiene 5. Esos números los utiliza aquí y los multiplica. Y además esto era de tipo int y me dice tienes que devolverle algo. Entonces le voy a devolver la respuesta. Le devuelvo esa respuesta que en realidad sería esa multiplicación. Me devuelve esa respuesta y ese valor lo almaceno aquí, ¿no? Ese valor que era 30. Y ese valor ya lo puedo imprimir, hacer otras operaciones, otras acciones, ¿no? En este caso simplemente imprimo ese valor y lo muestro. ¿Listo? Entonces, de esa manera funciona. Así podemos utilizar esta clase calculadora. Puedo utilizar sus atributos, puedo utilizar sus métodos. Diferentes formas de escribir el método. Puede ser de tipo void, sin parámetros, con parámetros, puede ser de tipo int, doble, float, puede ser con parámetros, sin parámetros y me tiene que devolver algo, ¿no? Algunas formas de escribir los métodos que tenemos, ¿no? Y si se fijan, esta clase calculadora nunca lo ejecuto, nunca digo, ¿no? Calculadora, ejecutar, run file, no me deja, ¿no? Entonces, justamente eso era nuestra clase. Simplemente es un molde que tiene algunos atributos, algunos métodos, algunas fórmulas por ahí, nada más. Así sueltito no pasa nada, no me hace nada, ¿no? Tengo que hacer que se active esta clase o si quieren utilizar sus atributos o sus métodos, pero desde otro lugar. En este caso desde principal, ¿no? Este es mi clase principal, el que tiene el método void main. Ahí si se fijan, aquí ya vemos, ¿no? Ese void no me devuelve nada, simplemente ejecuta lo que está aquí, ¿no? Y ya sabemos que todo funciona a través de esto. Este nombre de objeto que hemos creado. Todo funciona con esto. Si no tengo esto, no va a funcionar nada.
Si no hay esto, en realidad no hay el enlace, si quieren. No estoy conectado con la clase calculadora. Entonces necesito conectarme con esa clase. Me conecto con la clase y como ya estoy conectado con este nombre que se llama calculadora, ya puedo utilizar sus atributos o sus métodos. ¿Listo? Hasta ahí. No sé si tienen alguna duda de cómo utilizar. ¿Todo claro hasta ahí? Bien, entonces continuaremos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, continuaremos. Entonces hasta ahí ya tenemos una buena parte que ya hemos avanzado. Ahora hay algunos otros conceptos más. Por ejemplo, este de sobrecarga. ¿Cuándo le vamos a llamar sobrecarga? Entonces para este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo. Se llama sobrecarga, o bueno, le llaman sobrecarga cuando tenemos el mismo método con el mismo nombre, pero lleva algunos parámetros. Haremos con este sumar. Me olvidaré de los otros. Si tengo otro método que sea público, que también sea void, y también que se llame sumar números. Si coloco así, es el mismo que este, ¿no? Es el mismo. Entonces no puedo repetir. Pero lo que puedo hacer es aquí colocarle int, si quieren a, b, c, d, un e, y si quieren un int f. A esto le llaman sobrecarga. Cuando el nombre del método es el mismo, tiene el mismo nombre, pero en sus parámetros es diferente. Por ejemplo, este no lleva nada, este lleva una e y una f. ¿No? A eso le llaman la sobrecarga, ¿no? En términos sencillos, ¿no? Y la forma de utilizar es lo mismo. Simplemente hay que ir separando esto, ¿no? Al momento de tratar de utilizar. Por ejemplo, otra vez iremos a calculadora. Y aquí ya nos sale, ¿no? Sumar números. Tengo los dos que dice sumar números. Pero uno no tiene algunos parámetros, otro sí tiene, ¿no? Entonces hay esa diferencia. Puedo utilizar este, que envíe dos variables, por ejemplo x y y. ¿No? Es el mismo que este, pero este estoy enviando estos parámetros de x y y. ¿No? Esa es la única diferencia que vamos a tener cuando hablamos de sobrecarga. ¿Listo? Entonces es hacer el mismo método. Por ejemplo aquí, ¿no? Que había este método que dice ejercicio sin parámetros y este otro que también es ejercicios, pero tiene un parámetro. Pero la forma de utilizar es la misma, ¿no?
A uno no le envío nada, al otro le puedo enviar alguna variable, algún número. Y simplemente es eso, ¿no? Que tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre, la diferencia está en los parámetros. A eso le vamos a llamar sobrecarga. ¿Qué más necesitamos aquí? Este último, de este primer grupo de definiciones y conceptos. El constructor, hay uno más que vamos a tener, que sería como el inicializador. Esto donde colocamos y cómo se crea. Este constructor es otro método más que lo vamos a crear, pero este es un método inicializador, o si quieren es el método constructor. Y ese método, ¿cómo se crea? Ese método es, o bueno, lleva el mismo nombre de la clase, como en este ejemplo. Por ejemplo, esta es la clase secundario 1. Tiene métodos, ¿no? Método ejercicios. Y aquí hay un método más. Y solo es público y secundario 1. No es void, no es int, simplemente público. Y dice secundario 1. Tiene el mismo nombre que la clase. Ese es el constructor. Entonces veremos aquí. Nuestra clase calculadora ya tiene hartos métodos, ¿no? Sumar números, restar números, multiplicar números. Y podemos seguir agregando uno más. Puedo agregar. A ver, veremos si... Aquí. Puedo generar de forma automática para hacerlo rápido. Y lo pondremos aquí. Este es el constructor de la clase calculadora. Es de tipo público, no es int, tampoco es void, es simplemente calculadora. Tiene el mismo nombre que la clase. A esto se llama constructor, ¿no? Podemos escribirlo, no hay problema. Si quieren, hacemos público y el nombre de la clase, que es calculadora. Calculadora y sus llaves. Y ya está, este es el constructor. Ahora, lo que he hecho hace rato, ¿no? Hay algunas herramientas que podríamos ir utilizando. Le puedo hacer clic derecho y donde estamos, insertar código. Y aquí me da algunas opciones para insertar directamente código. Por ejemplo, aquí está, constructor. Y automáticamente me genera esto. Entonces es lo mismo. Tengo otro método que se llama calculadora. Si no es void, tampoco es int, solo es público. Entonces ese es el método constructor. ¿Y este para qué me sirve? Me sirve para inicializar algunos valores. Para eso me sirve. Entonces, por ejemplo, estas variables, ¿no? Lo puedo dejar así y puedo inicializar aquí adentro. Por ejemplo, que sea número 1 igual a 1 y número 2 que sea igual a 2. Para eso me sirve, ¿no? Para inicializar con algún valor las variables que tengo aquí. ¿Y dónde utilizo esta calculadora?
Bueno, este método, ¿no? Este método constructor, ¿cómo lo voy a utilizar? Es un poco diferente a estos otros métodos. Para utilizar este constructor, y en realidad ¿dónde lo voy a ver? Esto lo voy a separar aquí. Cuando creamos el objeto, cuando hemos creado el objeto, se llamaba calculadora, este era el nombre de la clase, y aquí les he puesto. Después de nuevo va el nombre del constructor. El constructor se llama calculadora, tiene el mismo nombre. Por eso justamente tiene el mismo nombre que la clase. La clase era calculadora, el constructor tiene el mismo nombre, calculadora, calculadora. Pero este es el que me inicializa. Entonces, cuando voy a crear este objeto, este constructor también se va a inicializar. Va a empezar a funcionar este. Entonces va a llamar a calculadora, el constructor, esto se va a activar, esto se va a ejecutar y directamente le va a asignar 1 a la variable número 1 y 2 a la variable número 2. Para eso está este constructor aquí, para poder inicializar algunas variables, ¿no? Entonces, al momento de crear el objeto, se ejecuta el método constructor, que se llama calculadora. Para eso me sirve ese constructor. Ahora, este constructor, como hemos hecho en los anteriores, puede ser sobrecargado. Puedo hacer público calculadora y quedar así, ¿no? Tiene el mismo nombre, pero aquí le voy a colocar un int h, por ejemplo, y voy a decir que el número 1 valga h. Así va a quedar, ¿no? Este es el constructor, o si quieren aquí lo vamos a comentar. Este es el constructor. Este también es, o si quieren para que sea más entendible, este es otro método, el método constructor. Este es otro método, también es constructor, pero este es sobrecargado. No, esa pequeña diferencia, está con una carga extra, lo llamaremos, por eso es sobrecargado. ¿Y esto cómo funciona? Desde el principal, si quiero utilizar el método sobrecargado, aquí tendría que enviarle algún número, por ejemplo un 9. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de crear este objeto, se va a ejecutar este método constructor sobrecargado. Va a llamar a calculadora y le va a enviar un 9. Va a calculadora, busca el constructor, no es este, porque este no necesita nada, es este. Necesita un parámetro y ese número le va a asignar a esta variable. Para eso me sirve esos constructores. Y para eso me sirve, bueno, lo ejecutamos al momento de crear el objeto. Le podemos mandar algún parámetro, ¿no? O si quieren, no solo es int h, le podemos colocar int i. Y podemos colocar el número 2 que empiece en i, ¿no? Y si quiero llamar a este constructor sobrecargado, entonces regresaría aquí y ya me marca error, ¿no? Porque necesito dos parámetros, 9 y 5, por ejemplo.
y ya está, ¿no? Entonces se va a inicializar con esos valores, ¿no? Entonces esa es la forma de utilizar el constructor. Y si se fijan, aquí ya está, S9 y S5 están aquí, S9 y S5 es con el que estoy iniciando las variables número 1 y número 2. Estoy haciendo que inicien con 9 y con 5. No, para eso me sirve. Entonces con eso ya tendríamos casi todas las herramientas. Tenemos la clase, tenemos los atributos, tenemos, bueno, empezaremos aquí, ¿no? Diferentes formas de hacer los métodos. Una forma de escribir un método, otra forma, diferentes formas, ¿no? Incluso hay los métodos constructores. Incluso se puede hacer ese método constructor sobrecargado, que equivale, si quieren, agregarle una carga, ¿no? Está sobrecargado. Y en realidad esa carga es que necesita algunos otros parámetros más para poder inicializar algunos valores, ¿no? De esa manera podemos ir creando. Ahora, ¿y cómo los voy a ir utilizando? Aquí los creo todo, creo los atributos, los métodos, la clase, todo lo creo aquí. ¿Y cómo voy a utilizar? Desde el principal. Lo primero que tengo que hacer es crearme el objeto. Y este objeto se crea con el nombre de la clase, o de dónde voy a crear, de qué clase, o con qué clase me voy a enlazar, con calculadora. Y de esa calculadora necesito inicializar su constructor. Puede ser el constructor normal o el constructor sobrecargado. Si es el sobrecargado, necesito enviarle algunos valores. Entonces, inicio el constructor de esta clase y todo eso me enlazo a través de este nombre de objeto que se llama calculadora, ¿no? Así empiezo a utilizar. Y ya los demás métodos o los demás atributos que tiene la clase calculadora lo puedo utilizar en este formato. Coloco el nombre del objeto, le coloco un punto y seguido le pongo, si es atributo, el nombre de esos atributos o el nombre de esas variables. Puedo imprimir, hacer operaciones, lo que yo quiera. Con los métodos es muy similar. Coloco el nombre del objeto que he creado, calculadora, le coloco punto y escribo los métodos que justamente tiene esta calculadora. Si quiero sumar números, restar números con algunos parámetros, o si es que necesito que me devuelva algún valor, también puedo hacer eso. O si es que no necesito que me devuelva nada, pero necesito enviarle parámetros, también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, esa es las aplicaciones o la forma de utilizar. Entonces, en esencia, les vuelvo a repetir, la idea de este tipo de programación es tener un programa principal, como en este caso, el que tiene el void main, donde hago mi programa, como ahí dice, ¿no? Es mi programa principal. Pero la idea de trabajar con objetos es que este programa principal en realidad utilice recursos de otras clases. Esa es la idea. Por ejemplo, voy a utilizar recursos de la clase calculadora. Y por ejemplo, hace algunas sumas, algunas restas, alguna multiplicación y todo eso, ¿no? Entonces, para eso me sirve. Para utilizar recursos que están en otra clase. ¿Listo? A ver, hasta ahí.
No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Bien, continuaremos. Entonces, esto es lo más básico, lo más esencial con lo que podemos ir trabajando. Y es más, de repente, esto de aquí. Estos ejercicios, ahora sí podríamos hacerlo en programación orientada a objetos. Entonces, ¿cómo quedaría? Podría crearme una clase que resuelva esto, ¿no? Que me calcule el área, ¿no? De un círculo. Podría tener una clase que resuelva eso. Otra clase que me resuelva esto, ¿no? Otra clase que me resuelva esto. Entonces puedo tener varias clases que me resuelvan cada uno de estos ejercicios. Y tener una clase principal. Desde mi clase principal, enlazarme con esta clase y que me resuelva esto. Desde mi clase principal, que me enlace con este ejercicio y que resuelva, ¿no? Entonces ya puedo hacer eso. Entonces podríamos hacer todo eso, ¿no? A ver, si nos alcanza el tiempo, a ver, vamos a tratar de hacer alguno de estos. Pero antes de eso, veremos un pequeño resumen o algunos detalles extras que tenemos, que hemos ido viendo y de repente no está claro. Por ejemplo, al crear los atributos, estos atributos, a ver, vamos a ir viendo, haremos con calculadora. Atributos. Aquí nos hemos creado tres. Hemos dicho que estos son atributos o, si quieren, las variables. ¿Cómo creo los atributos? Lo hemos hecho así, ¿no? Int número 1, 2, 3. Pero para entrar con un poco más de detalles, en realidad tienen más cosas para crear, ¿no? Hay más opciones. Inicialmente hemos puesto int un nombre y, si es posible, podemos asignarle, ¿no? Podemos asignarle su valor inicial, podemos ponerle el nombre de la variable, en este caso que es valor, y puedo asignarle el tipo de variable. Hasta aquí, ¿no? Si era int, si era doble, si era float, ¿no? Hasta ahí tenemos. Pero puedo agregarle todavía más propiedades a esta mi variable o a este atributo. Puedo agregarle este modificador que justamente de atributo, que puede ser final, estático o volátil. Puedo agregarle estas características. Por ejemplo, si es que es, veremos este, es el estático. Si le pongo static int valor igual a 5, ¿qué quiere decir? Que ese atributo pertenece a esa clase, pero no a los objetos creados. A partir de eso, ¿no? Entonces puedo ir modificando. Si le pongo final o final, eso ya hemos visto un poco. Si le pongo final int valor 5, eso quiere decir que va a ser una constante, ¿no? Y nunca va a cambiar ese su valor.
Y así puedo ir cambiando, ¿no? Aparte de ese, podemos tener un modificador de visibilidad. Puede ser público, privado o protegido. Esto a qué hace referencia. Por ejemplo, hacer de este tipo, ¿no? Que sea público, además que sea final, que sea int y todo esto que tenga esta variable valor, ¿no? Entonces este público, si le pongo público, quiere decir que voy a poder acceder a esta variable desde cualquier lugar. Pero si le pongo privado, no voy a poder acceder a esta variable. No, en nuestro caso, si le ponemos, haremos ese ejemplo, a ver, veremos si nos funciona este privado. Y haremos con número 1. Y ya está, veremos si hay errores. Y ya me saca algunos errores. Y me saca errores en la clase principal. Y vamos a ver qué ha pasado. La variable número 1 es privado. ¿Y qué efectos tiene? Aquí. Como es privado esa variable, el número 1, no puedo utilizar en otras clases. Ese número 1 pertenece a la clase calculadora. Es privado, solo va a funcionar aquí. Y si quiero utilizar aquí, no me va a dejar. Le pondremos punto. Y ya no está número 1. Ya no tengo, ¿no? Entonces hay esa diferencia de hacerlo público o privado, ¿no? Entonces le podemos poner público. Y a ver, veremos qué pasa. Y veremos. Ahora sí ya tengo número 1, ¿no? Y ya está. Ya no tengo errores. Entonces hay esa pequeña diferencia, ¿no? De colocarle público o privado. Si no le coloco nada, por defecto me va a marcar como si fuese un público. Entonces hay esas diferencias que vamos a ir viendo, ¿no? Entre ese público y el privado, que son los más comunes, ¿no? Entonces de esa forma podemos crear atributos, que sea público, que sea final, que sea estático, que sea volátil, que sea int, que sea doble, que sea float y recién el nombre, ¿no? Entonces tiene todas esas opciones. Los métodos también son así. Podemos agregarle diferentes características. Este que hemos visto, este void, ¿no? En realidad ese es el valor de retorno. Si es void, ese valor de retorno lo llamaremos que es nulo, no retorna nada si es que es void. Si es que es int, me tiene que devolver algún valor de tipo entero. Y además para este, si es que es de tipo int, aquí tendría que agregarle el código return, ¿no? Si es que es doble, si es que es float, si es otro tipo de dato, ¿no? Entonces necesito colocarle el valor de retorno. Y también tiene su modificador de acceso, lo que hemos visto en el anterior. En este caso decía visibilidad, en este caso ya es acceso. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Si es que va a ser público, si es que va a ser privado, protegido, ¿no? Y aquí un poco de la explicación, ¿no? Por ejemplo, el público, lo que hemos visto. Puede, bueno, es accesible, ¿no? A través de una instancia. Aquí un poco este concepto, ¿no? Cuando creamos el objeto,
estamos haciendo esa relación, ¿no?, de una clase con otra clase. Y en algunos casos lo llamamos hacer una instanciación, hacer una instancia del objeto, ¿no? Entonces, en términos generales, simplemente sería hacer esa relación, ¿no?, entre clases. Y si es público, entonces me permite hacer esa relación, puedo utilizar. Pero si le coloco privado, no va a ser accesible. No, lo mismo que hemos visto aquí con esta variable. Si era público o era privado, ¿no? Lo mismo. Aquí puedo hacer con los métodos, ¿no? Que sea público, que sea privado, que sea void, que sea int, que sea doble y el nombre del método. Y además, dentro del paréntesis, puedo colocarle los parámetros que puede o no puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, colocarle dentro del paréntesis un int y una variable, un doble y una variable, un string o una combinación. Int a, string b, doble c, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos valores puedo ir agregando, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Al crear los objetos. Y hemos visto, ¿no?, cómo se crea el objeto. Entonces, ¿cuáles serán esas partes? Primero tenemos el nombre de la clase. Entonces, al crear, hemos puesto aquí, la primera parte va el nombre de la clase. Después tenemos el nombre del objeto, que está aquí. Y lo que les decía, como recomendación, es el mismo nombre de la clase, pero todo en minúscula. ¿Qué más necesitamos? Como estamos creando, le ponemos igual y nuevo. Le ponemos el nombre del constructor. Aquí está el nombre del constructor. Y hemos visto que el nombre de la clase es el mismo nombre que el constructor. Tienen el mismo nombre. Si la clase se llama estudiante, el constructor también se llama estudiante. Ambos tienen el mismo nombre. ¿Y qué más necesitamos? Esto de aquí, los paréntesis, ¿no? Esos parámetros o esos argumentos que vamos a ir almacenando, ¿no? Si no tiene nada, entonces no almacenamos nada, no enviamos nada al constructor. Pero podríamos también enviarle algún valor, ¿no?, como hemos hecho. Clase principal. Aquí, ¿no? En este nuestro constructor. Podemos enviarle también. ¿Y qué más? Otra forma, ¿no?, de crear este objeto. Podría hacerlo todo en una sola línea o separar en dos líneas, como es este caso. Podría crear otro objeto de la clase calculadora y colocarle un nombre, ¿no?, que sea calculadora 2, por ejemplo. Y de esa calculadora 2 le pongo nuevo y calculadora. Entonces el objeto también puedo crearlo de esta forma. Tener otro objeto que se llama calculadora 2. Hay un objeto que se llama calculadora, hay otro que se llama calculadora 2, pero que es de esta misma clase.
¿no? Y esta es otra forma de crear, en dos líneas, ¿no? Puedo crear en una sola línea o en dos líneas. Y puedo tener diferentes objetos, ¿no? Eso que me olvidaba aquí. Puedo crearme varios objetos. Puedo crearme así. Que sea calculadora 1, calculadora 2, 3, 4. Puedo tener varios objetos de esta misma clase, pero con diferentes valores. Este que sea un 4, un 3, un 2, un 1, ¿no? Puedo hacer esto también. Diferentes objetos, objeto 1, objeto 2, 3, varios objetos de esta misma clase. Y puedo trabajar con diferentes valores. Esto lo borraremos. Puedo hacer eso también. Y si en algún momento necesito utilizar alguno de estos objetos, los utilizo. Por ejemplo, calculadora 4. Calculadora 4, ¿no? Y le hago punto, si quiero le hago sumar números. Y ya está, ¿no? Entonces puedo utilizar el objeto calculadora 4, ¿no? Entonces puedo hacer lo mismo. Y puedo tener diferentes objetos de la misma clase. Con eso no hay mucho problema. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Esta llamada o esta invocación. Para llamar o invocar, trabajo con el nombre del objeto. Nombre del objeto, punto, y el nombre del método que quiero invocar, que quiero llamar, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero llamar al método resultado. Y dentro del paréntesis lo mismo, ¿no? Puedo enviarle algunos argumentos, ¿no? O algunos atributos por ahí. Puedo enviarle un int a, un int b, un string, ¿no? Entonces tiene todas esas características, ¿listo? ¿Qué más? Bueno, ya de aquí es simplemente aplicar esto. Entonces veremos otra forma. Aquí. Entonces, lo que hemos hecho, ahora lo haremos de forma gráfica. A ver, veremos si esto está bien. Vamos a repetir otra vez. Lo que hacemos es tener una clase principal. Así lo graficaremos. Haremos con este. Tenemos nuestra clase que es el principal. Y dentro de esta clase, y hemos visto que normalmente tiene sus atributos y tiene sus métodos, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar aquí. Este es el ejecutable. Y es más, le vamos a poner, si quieren, este es el que se puede ejecutar, ¿no? Pero todo mi programa, de repente puedo resolverlo aquí mismo, todo, ¿no? Hacer el factorial, el mayor de dos números, cualquier ejercicio de repente lo puedo resolver aquí. Pero la ventaja, o una de sus características en este tipo de programación, es que este mi programa principal, en realidad puedo conectarme con otras clases. Lo haremos así.
y lo partiremos, ¿no? Puedo conectarme con una clase, por ejemplo el que hemos hecho, que se llama calculadora. Y tenía sus atributos, ¿no? Algunas variables. La variable número 1, número 2, por ejemplo, ¿no? Y algunos métodos, por ejemplo, uno que era sumar. Y dentro de este método estaba mi fórmula y todo eso, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de programación es que cuando ejecute mi programa principal, puedo utilizar recursos, puedo utilizar otras clases, puedo utilizar este método sumar. Voy aquí, lo utilizo y su resultado lo puedo ver aquí, ¿no? Entonces llamo a este método y lo utilizo. Y eso se hace a través de objetos, ¿no? Puedo conectarme y empezar a utilizar sus métodos. Ahora, no solo es con una clase, hemos hecho el ejemplo con calculadora nada más, pero puedo enlazarme con otras clases. Voy a tener lo mismo y voy a tener otra clase, por ejemplo, que diga factorial. Va a tener sus atributos y va a tener métodos. Entonces, en este mi ejercicio, si es que aparte de hacer la suma, quiero hacer el factorial, entonces lo que voy a hacer es llamar a factorial, crearme otro objeto, llamar a esta clase, que me resuelva. Voy a hacer uso, ¿no?, de esto. Le digo, ven factorial, ayúdame a resolver, y su resultado de repente me devuelva, ¿no? Entonces, de eso se trata. Le llamo y de repente me devuelve algún resultado. Le llamo y me devuelve. Y así puedo tener más clases, ¿no? Las que necesite, todas las que necesite. Y puedo tener todo aquí. Incluso hemos visto uno de esos, ¿no? Una clase que se llamaba Scanner. Igual tiene sus atributos, tiene sus métodos. Y también, desde esta mi clase principal, si yo quiero utilizar algunos recursos, algunos métodos de Scanner, entonces lo llamo, hago mi enlace y de repente me devuelve algún valor, ¿no? Por ejemplo, aquí el que hemos utilizado era para introducir valores, ¿no? Entonces llamo a la clase Scanner, me creo el objeto leer y además en su constructor le hemos mandado el parámetro system.in y con eso puedo utilizar alguno de sus métodos. Por ejemplo, uno de sus métodos que teníamos era el next y el int, ¿no? Tenía uno de esos métodos. Podía conectarme con Scanner a través del objeto leer y utilizar su método nextInt con el que podía introducir valores, ¿no? Entonces hay todas esas posibilidades. De eso se trata esto. Tener una clase principal y utilizar otras clases para que me ayuden a resolver un ejercicio, ¿no? Necesito introducir números, llamo a la clase Scanner y a su método nextInt. Necesito calcular el factorial, llamo a este factorial. Necesito hacer la suma, llamo
a esta otra clase, ¿no? Y a su método sumar. Entonces, de eso se trata este tipo de programación, ¿no? Todo esto mismo lo podría hacer aquí adentro, en una sola clase. Pero no es esa la idea en este tipo de programación. La idea es tener, si quieren, pequeños cajas donde ya resuelvo algo y donde simplemente el momento que lo necesite lo llamo y ejecuto, ¿no? Es posible que en mi programa principal necesite realizar la suma en diferentes ocasiones. Entonces lo único que voy a hacer es llamarle los momentos que lo necesite, ¿no? Entonces en eso se compone. ¿Listo? Ahora, esos ejercicios que hemos hecho, podemos hacer lo mismo. Tener la clase principal y que se conecte, lo haremos así, con otras clases. Tener varias clases. Tendríamos así, ¿no? Y este que sea, por ejemplo, el ejercicio 1, el ejercicio 2, la clase, ¿no? El ejercicio 3 que va a tener sus atributos, métodos, todo eso, ¿no? El ejercicio 4 y simplemente de mi principal llamarle a los que necesite o conectarme con los que necesite, ¿no? Entonces, si quiero resolver el ejercicio 1, desde aquí lo llamaré, que me resuelva y que me devuelva el resultado, ¿no? Eso mismo ya podríamos hacer con... ¿Dónde estamos? Con estos ejercicios, ¿no? Esto que les decía. El ejercicio 1, que esté en una clase ejercicio 1. El ejercicio 2, también, ¿no? En otra clase. Y desde una clase principal, llamar a estos ejercicios el momento que los necesite. Entonces, eso también podemos hacer, ¿no? Esa es justamente la característica de este tipo de programación. Tener, si quieren, pequeños programitas que resuelven algo, pequeñas clases, y el momento que yo necesite, simplemente lo llamo y me resuelve, ¿no? Llamo, me resuelve, llamo, me resuelve. De eso se trata. Bueno, a ver, hasta ahí. ¿Alguna duda que tengan por ahí? ¿Algún comentario? Todo está claro. Cada vez vamos a ir agregando nuevos conceptos, nuevos términos. Cada vez lo vamos a ir haciendo más complejo. Todo está claro, ¿no? Si no hay dudas, no hay comentarios, no hay nada. Entonces, para la siguiente clase, entonces lo que vamos a hacer es, haremos justamente esto, la siguiente. Y si pueden ir avanzando un poco. Trataremos de hacer esto de aquí, ¿no? Tener una clase principal
y desde el cual poder acceder a cualquiera de estos ejercicios. Entonces haremos eso la siguiente clase, haremos estos ejercicios o si es posible otros también. Resolveremos de forma separada como hemos hecho aquí, ¿no? Tendremos un principal y tendremos los ejercicios. En este caso era calculadora, tendremos ejercicio 1, 2, 3, 4 y desde el principal trataremos de resolver cada uno de esos y podríamos hacerlo a través de un menú, ¿no? Sacar un mensaje, un menú y empezar a resolver. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Listo? Entonces si no tienen dudas, no hay comentarios, no hay quejas, no hay reclamos, si no hay nada, entonces continuaremos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias.